objeto, valor absoluto, era lo que permitía esa soltura para manejar conceptos como límite, convergencia, etcétera, etcétera. Integrales, derivadas y todos esos objetos. Ok. Entonces, una cosa que notamos nosotros en los números reales es que lo podíamos representar en una recta. Aquí colocábamos el 0 y observábamos un comportamiento que tenían los números que estaban representados de este lado. ¿De acuerdo? Esos números los llamábamos los números positivos. Y esos números que estaban de este lado tenían la propiedad de que al multiplicarlos y al sumarlos estaban al mismo lado, o sea, al lado derecho del 0. Ese conjunto interesante le llamamos números positivos. Y los que estaban a la izquierda del 0 lo llamamos negativo. Y notábamos algo interesante: si teníamos un número de este lado, el negativo caía de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, si me dan cualquier número real distinto del 0, o él caía de este lado o el negativo de él caía de este lado. ¿Sí? Bien. Esa propiedad uno la puede recoger en un contexto distinto al de los números reales. Entonces, el título de nuestra charla es Introducción al análisis en cuerpos no arquimedianos. O creo que era una introducción o algo así, ¿no? Ok. Bien. Entonces, primero necesitamos hablar de cuerpos ordenados. ¿Qué es un cuerpo ordenado? Si podemos encontrar cumple la primera propiedad. Cualquiera sea el XY en P. Esa fue la primera propiedad que nosotros habíamos observado en la regla. ¿De acuerdo? Con respecto a los números positivos. Segunda propiedad que hemos pedido es que el 0 no esté. Y tercera propiedad es que el cuerpo K se puede escribir como P unido. ¿De acuerdo? Esto significa que si X está en P, en K, entonces o X igual 0 o X está en P o su negativo está en P. Recuerden que menos P significa el conjunto de los elementos que son los negativos de elementos en P.
Entonces, esas tres propiedades que hemos observado en los números positivos, las recogemos en un cuerpo cualquiera. Decimos entonces que ese cuerpo es ordenado si podemos encontrar un conjunto P contenido en K cumpliendo estas tres propiedades. El conjunto P se llama, en ese caso, un orden sobre K. Entonces, para establecer si un cuerpo es ordenado, tenemos que encontrar un conjunto con esta propiedad. Pregunta, vamos a ver que cuándo puedo yo encontrar cuerpos ordenados o qué condición ha de cumplir un cuerpo para que sea ordenado. Las mínimas condiciones que ha de cumplir rigen en la siguiente proposición. Pero antes quisiera dar unos ejemplos básicos. Ya sabemos que el conjunto de los números reales donde otro ejemplo trivial, porque eso fue lo que observamos en nuestro ejemplo. Otro ejemplo trivial es este. Aquí faltó escribir un orden sobre R. ¿A quién vamos a seleccionar acá? Bueno, podemos considerar el conjunto de los números de la forma n sobre m, tal que n y m viven en los números naturales. Entonces, Q es un cuerpo ordenado. Noten que si seleccionamos dos elementos de ese conjunto P, va a cumplir la condición 1. El 0 claramente no puede ser en la forma n sobre m con n y m naturales. ¿De acuerdo? Si elegimos cualquier elemento de Q y ese elemento no está aquí, recuerden que los elementos de Q son de la forma r sobre s con s y r números enteros y ese se considera número natural. ¿De acuerdo? Si él no está, es porque este elemento no es un número natural, que está arriba. Y si no es un número natural, ¿qué pasa con su negativo? Si va a ser un número natural. ¿De acuerdo? Si el elemento es distinto de 0, entonces este que está arriba tiene que ser un número entero, distinto de 0. Claramente, si él no es un número natural, su negativo va a ser un número natural. Y por lo tanto se cumple. Dado cualquier número racional, o él es 0, o él está en P, o su negativo está en P. ¿De acuerdo? Entonces queda claro que ese es un ejemplo menos trivial, es este que está acá. Y ya voy a mencionar por qué menos trivial. Vamos a considerar el
el conjunto de los números de la forma vamos a considerar este conjunto, de acuerdo, que son los cocientes de polinomios evaluados en pi. Esos polinomios tienen la propiedad de que son polinomios con coeficiente de los enteros, es decir, p, por ejemplo, p de x es alineada así de esta forma, a su 0 más a su 1 por x, a su n por x a la n, donde los a de y son todos enteros. ¿De acuerdo? Estamos pidiendo que el que esté abajo sea distinto de 0. Noten lo siguiente. No estamos pidiendo que q de pi sea distinto de 0. Estamos pidiendo que q de x, o sea, que el polinomio como tal, sea un polinomio no nulo. Este numerito que aparece acá es un número que es trascendente. Es decir, eso significa que no hay polinomios que lo anule a él y que sean distintos de 0. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo entonces dividir por ese elemento, porque eso es un número real. ¿De acuerdo? Este señor que está aquí es un número real distinto de 0. Entonces puedo dividir por ese, puedo considerar la fracción y esa fracción entonces tiene sentido. No existen polinomios con coeficientes enteros que anulen a pi, salvo que sea el polinomio 0. Verificamos que efectivamente esto es un cuerpo. Si sumamos objetos como esto, vamos a obtener objetos como esto. Si lo multiplicamos, también vamos a obtener objetos como esto. Si el objeto es distinto de 0, tomo su inverso y va a ser un elemento de acá. Por lo tanto, esto tiene estructura de cuerpo, donde podemos dividir, podemos sumar. La suma son las sumas tradicional de sumar números reales. Recuerden que estos son números reales, así que tenemos eso en un cuerpo. ¿Y cuál sería el orden? Afirmamos vamos a ver quién es el orden o cuál es un orden. Donde AN, ¿quién es? Bueno, AN es el elemento este que está aquí, y si tenemos a Q de X sería P sub 0 más P sub 1X, recuerden que son polinomios con coeficientes enteros. Entonces estamos pidiendo que el coeficiente principal, este coeficiente, el que le llaman coeficiente principal, que se denota así de esta manera. ¿De acuerdo? Para mayor comodidad. El coeficiente principal, que es distinto, se supone que sea distinto de 0, ¿no? Entonces, esto es
el PM, bueno, podemos escribir entonces aquí P de X escrito de esta forma. Polinomio escrito de esta forma, el Q de X, el polinomio escrito de esta forma. ¿Sí? Coeficientes de ellos estamos pidiendo que vivan aquí. O sea, que tienen que ser objeto de acá, así que estamos pidiendo de que están en Z. Pero no solamente estamos pidiendo que todo esté en Z, sino que estamos pidiendo que el AE y el BM vivan en A sub N. Entonces, eso es un orden. Vamos a ver si efectivamente es. Vamos a comprobar que efectivamente eso es un orden. A ver. Primero tengo que probar propiedad 1. Claramente el 0 no puede estar. ¿De acuerdo? Porque ninguno de los polinomios que tienen ese aspecto pueden anularse. Así que eso es distinto de 0. Entonces cumple la propiedad número 2. Vamos a ver por qué se cumple la propiedad número 1. Si tomo dos polinomios de esa forma, ¿de acuerdo? Tomo el cociente y tomo otro que esté representado de esa forma, lo que tengo que ver es que la suma y el producto está. ¿De acuerdo? El del producto no es difícil ver que está, ¿verdad? ¿Y de la suma? Vamos a ver. Tomamos un elemento A. Este elemento A tiene que ser de la forma P pi sobre Q pi. Otro elemento B. Ese elemento tiene que ser de la forma T pi sobre S pi, donde el coeficiente principal de este señor y el de este son números naturales. Cuando lo sumo, ¿cómo hago yo para sumar fracciones? Es multiplicar este por este. Y divido por el producto entre estos dos. ¿De acuerdo? Bueno, cuando sumo esto que está acá, esto me va a dar un polinomio que tiene coeficientes naturales. Y el que está abajo también tiene coeficientes naturales. El coeficiente principal es un número natural, igual que el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vemos que la suma también está. Entonces está cumpliendo propiedad 1, está cumpliendo propiedad 2. Ahora, ¿por qué la propiedad 3? ¿Quién me puede decir por qué se cumple la propiedad 3? Bueno, me da cualquier elemento de allí y él tiene que tener esta forma. ¿Sí? Ahora bien, si el A no está en P y el A es distinto de 0, quiero ver que el negativo de él está en P. Pero si no está en P, significa que el coeficiente del de arriba es un número entero negativo. ¿Y el coeficiente de abajo qué pasaría? Recuerden, si el A no está en P, significa que el coeficiente principal no puede ser un número natural o el coeficiente no puede ser un número natural. Tiene que ocurrir que este no está o este no está. ¿Qué pasa si los dos están? Digo, si los dos no están. Entonces pertenece
pertenece a P. ¿Por qué? Porque Si los dos no están, ¿por qué pertenece a P? Se podría factorizar un negativo de cada Efectivamente, elimino el negativo del principal, multiplico arriba y abajo por el negativo y voy a obtener que los dos son coeficientes que están en N y estaría en P, pero estamos suponiendo que no está en P. Entonces, o este no está, o este no está, pero este O es excluyente. ¿De acuerdo? Ah, bien. Y si este no está, tomo el negativo, me quedaría que este está y este de abajo también está. ¿De acuerdo? Si este no está, entonces este va a estar y tomando el negativo del abajo, o sea, menos A va a ser un elemento que se puede escribir como el cociente de dos polinomios evaluados en pi, cuyos coeficientes principales están en N. Entonces va a estar. Entonces quedó comprobado que efectivamente esto es un orden sobre K. ¿Hay otro orden además de ese? O sea, ahí estamos escribiendo un orden. Pregunta es, ¿existirá otro orden? ¿Cuál es el de R? El de los positivos. P' también va a ser un orden. P', el conjunto de los elementos X en K, tal que X es un número positivo. O sea, está a la derecha del cero. Y este es otro orden. ¿Ven? Vamos a ver qué propiedad tenemos aquí en este orden. Este es un elemento que está o no está en P. Que sería pi y n, n sería un número entero positivo. Ah, perdón, aquí n en z, ¿no? De hecho, lo podemos considerar n en q. Un número racional. Pregunta es, ¿será que ese elemento está en K o no? Recuerde que todo número racional está contenido allí. ¿De acuerdo? Porque está el 1, que es de la forma pi sobre pi. Entonces, digo, pi sobre pi. O sea, 1 es igual a pi sobre pi. ¿De acuerdo? Entonces el 1 están todos los números naturales. Como es un cuerpo, están sus inversos. O sea que va a estar los elementos de la forma n sobre m con n y m en n. Por lo tanto va a estar contenido q, porque q son números de esa forma considerando su negativo y su positivo. ¿De acuerdo? Los negativos están, entonces tenemos que q está contenido ahí. La pregunta es, ¿será que este es un elemento que vive aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver si él se escribe o no se escribe de esa forma. ¿De acuerdo? Vamos a ver. N, por ser un número en cubo, él se escribe de la forma de R sobre S. Si N es igual a 0, ya tendríamos que es pi, y sería pi es de la forma pi cuadrado sobre pi. Y listo, allí. ¿Sí? Si es de esta forma, me quedaría con S natural, ¿no? Me quedaría S por pi menos R sobre S. Y eso es lo mismo que ustedes hagan esto. Multiplico por pi arriba y pi abajo. Entonces les va a quedar que es un elemento
que tiene la forma el coeficiente principal está en el listo, lo pude escribir de esa manera. Entonces, estos términos de esta forma todos están allí. O sea, es un orden que tiene lo de esta forma. Ahora bien. Ok, con esto entonces consideramos ejemplos de cuerpos ordenados. Este cuerpo ordenado tiene una particularidad interesante porque tiene dos órdenes aquí. ¿Ven? Tiene un orden que es el orden P' de los positivos y tiene ese otro orden. Con los números racionales no pasa lo mismo. Nada más en los números racionales solo hay un orden, que es precisamente ese que tenemos allí. En los números racionales. En los números reales también sucede lo mismo. No hay dos órdenes en los números reales. Solamente hay un solo orden. Y eso lo va a aclarar el siguiente ejemplo. Pero primero vamos a ver algunas propiedades de un orden, del orden. Ok. Entonces, en todo lo que sigue, vamos a suponer en todo el desarrollo porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Pregunta que queda entonces abierta en relación a esto. Si tenemos un cuerpo ordenado, ¿cuándo podemos garantizar la existencia de un único orden? Problema 1. Problema 2. Si hay dos órdenes, ¿será que hay infinitos órdenes? Ese es otro problema. O si hay más de dos órdenes. En caso de que hay dos órdenes, si hay dos órdenes en un cuerpo ordenado, la pregunta es, ¿cuántos órdenes hay? ¿Será que hay un número finito de ellos? ¿Será que solamente hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay cinco? ¿O hay infinidad? Esa es una pregunta muy importante, porque en lo que sigue vamos a considerar un orden fijo sobre K. Y en ese caso K sería un cuerpo ordenado. Entonces vamos a nuestra primera relación o nuestro primer nuestra segunda sección. Es la definición de un orden sobre el cuerpo ordenado. Una relación de orden con un cuerpo ordenado. Sean A y B dos elementos de K. Decimos que A es menor que B si P menos A está en P.
escribimos A menor que B para indicar que A es menor que B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tipo de relación tiene esta relación de orden. ¿Qué tipo de propiedades, digo? ¿O qué tipo de relación? Sí. Lo mismo. Entonces tenemos la siguiente proposición. Nuestra primera proposición del orden del día es uno. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Propiedad 2. A es menor que B, o A es igual a B, o B es menor que A. Ese OR es excluyente. Ahora bien, ¿por qué podemos garantizar que uno se cumple? Noten, esto significa esto que está acá. B menos A está en P. Y esto significa C menos B está en P. Si sumamos ambos, ¿qué va a quedar? C menos A. Entonces C menos A va a estar en P. Y por lo tanto A es menor que C. Propiedad de tricotomía. Si me dan dos elementos, yo quiero ver que se cumple esto, se cumple esto o se cumple esto. Y no se puede dar dos de ellas de manera simultánea. Entonces, supongamos que A es distinto de B. ¿De acuerdo? Si A es distinto de B, ¿qué podemos decir? Bueno, que B menos A es distinto de 0. Y si B menos A es distinto de 0, entonces él está o está este. ¿De acuerdo? Pero si está este, ya A es menor que B. ¿De acuerdo? Si está este, entonces B es menor que A. Porque B menos A y el otro es A menos B. El negativo, entonces B menos A. ¿De acuerdo? Entonces A es menor que B, o B es igual a, o A es igual a B, o B es menor que A. Y no se puede cumplir de manera simultánea. Pero vamos a ver por qué no se puede cumplir de manera simultánea. Noten acá. Supongamos que hay un elemento que vive aquí y que vive acá. No puede ser por la propiedad 2. Ahora, si hay un elemento que vive aquí y vive acá, ¿qué pasa? Su suma no está en P y su producto tampoco. ¿Ah? Su suma no está en P y su producto tampoco. No. Si yo elijo un elemento que está aquí y está acá, ¿qué pasa? Si el X está allí y el X está en menos P, por un lado tendríamos que el X es menos alguien con ese alguien en P. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría que menos X está en P. Y al sumar este con este me da 0. Pero la suma está en P y 0 no está en P. ¿De acuerdo? Entonces eso garantiza que esta intersección es disjunta. Los conjuntos son disjuntos ahí. Eso se escribe de esta manera. Bueno, en todo caso, ahí tenemos de por qué no puede darse
de manera simultánea A menor que B y B menor que A, o A menor que B y A igual a B. Ok, entonces quedó clara la proposición 1. Vamos a ver qué otras proposiciones tenemos además de la proposición 1. Proposición 2. En los números reales es importante, por ejemplo, ver el comportamiento de la relación de orden, en el sentido de cómo se comporta con respecto a la multiplicación, cómo se comporta con respecto a la división, cómo se comporta con respecto a la suma. Y gracias a eso nosotros podemos resolver problemas que involucran desigualdades. ¿De acuerdo? Pero lo que tenemos que hacer es operar a partir de esas operaciones elementales, de suma y multiplicación de números reales. Proposición 2. Sean A, B, C y D números, elementos en el cuerpo. No estoy hablando de números, porque estoy hablando de números claros, que estuve hablando de números reales. Entonces me queda el término por ahí. Entonces, primera condición, si A es menor que B, y 0 es menor que C, entonces A por C es menor que B por C. 2. Si A es menor que B y C es menor que 0, entonces C por B es menor que A por. Noten ustedes que la segunda propiedad me dice que el orden se invierte, multiplicar por un número, por un elemento menor que 0. Y en la otra dice que preserva la relación de orden, al multiplicar por elementos mayores que 0. Tercera propiedad, si A es un elemento distinto de 0, entonces el cuadrado de ese elemento es un elemento mayor que 0. Eso es lo que nos dice que si multiplicamos dos elementos que simultáneamente, si al multiplicar dos elementos produce un elemento mayor que 0, es porque los dos elementos son mayores que 0 o los dos elementos son menores que 0. ¿De acuerdo? Y con respecto a la suma,
si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. A ver, ¿cómo comprobamos de manera directa esto? Ok, esto significa que B menos A, pues voy a la definición. Bueno, eso significa que B menos A está en el orden. Como C está en el orden, multiplicar por ello 2 está en el orden. Pero multiplicar la propiedad distributiva garantiza de que B menos C, A menos C está en el orden y por lo tanto se da esta relación. ¿De acuerdo? Esta que está acá. ¿Qué significa esto? Que menos C está en el orden. y a multiplicar menos C por este señor me va a dar A por C menos B por C. Entonces sería A por C menos B por C está en el orden. Porque lo que estás haciendo es invertir la aparición. Esto es B menos A multiplicar por su negativo me quedaría, o sea, multiplicar por el negativo de este señor me quedaría menos C por B menos C por A, y eso se traduce en A menos C por, menos B por C, y por lo tanto tenemos eso. Acá esta parte, a ver, ¿por qué tenemos eso? Si hay distinto de 0, está en B o está en B. Si A está en P, entonces el producto entre A y A también está en P, esa parte trivial. Miren que lo podemos obtener de esta parte directamente. ¿De acuerdo? Claro. Si A, en este caso tomo a B igual a 0. Si A es menor que 0, C es menor que 0, entonces tengo B por 0, 0 por C da 0, me quedaría A por A. De este lado. ¿De acuerdo? Me quedaría entonces que A por A es mayor que C. ¿De acuerdo? Si A está si A es mayor que 0, entonces la misma relación esta me dice que está acá. O digamos, está en P, bueno, el cuadrado es A por A y está en el P. Y listo. Ahora bien, ¿por qué esta parte? De hecho, eso es un sí solo sí según el establecimiento de 2 y de 1. Considerando la parte 2 y 1, obtenemos que el recíproco también es cierto. Pero vamos a ver por qué el directo es cierto. Y si son ambos negativos, menos A está en P y menos B está en P. Ok, entonces supongamos lo contrario, ¿no? Claro. Es por el absurdo. Entonces, si A es menor que... Entonces, como esto ocurre, claramente ni A ni B son 0. ¿De acuerdo? Entonces va a ocurrir esto o B es menor que 0. Digo, esto y... Si ocurre esto, entonces este otro estaría por debajo. ¿De acuerdo? Pero multiplicar un elemento que no está en P por un elemento que está en P no puede producir un elemento que está en P. ¿Por qué? Porque sería el negativo del otro, que estaría en P, pues no unían ni juntos. ¿No? A ver. Ok, si yo tengo un elemento que está en P, dos elementos distintos de 0, ¿no? Si A está en P y B no está en P, ¿por qué A por B no puede estar en P? Si no está en P, entonces no lo Menos puede B está en P. Porque si A está en P, ¿Cuál es A cuál? está en P. Entonces tendríamos que menos AB está en P. Por lo tanto, AB no está en P. Ok, muy bien. Me daría que menos 1 está en P, pero menos 1 no está en P, porque 1 está en P por esto.
acuerdo? Sí. Entonces, menos 1 más 1 da 0 y 0 estaría en P y es imposible. Ok, muy bien. Esta propiedad también es evidente por la misma definición. ¿Qué otra cosa faltaría? Ya tenemos ahí casi todas las propiedades básicas. Ahora bien, después que tenemos las propiedades básicas con respecto a la relación de orden, vamos a pasar ahora a definir nuestro importante objeto, y es la del valor absoluto. Con la noción de valor absoluto, ustedes, por ejemplo, pueden lograr definir lo que es la noción de límite. Porque recordarán ustedes que el límite es una noción que involucra la manipulación del valor absoluto. El límite de f de x cuando x se va a igual a l significa que, dado cualquier elemento delta, existe un epsilon, ¿de acuerdo? Y todo en función del valor absoluto, de la diferencia entre ellos. Entonces vamos a introducir aquí ese interesante objeto que permite construir todo un análisis en cuerpos ordenados. Cada vez que tenemos un objeto definido, como podrán ustedes ver acá, exploramos las posibles propiedades del mismo, sin obviarlas, independientemente de si son o no son sencillas. Por ejemplo, ¿qué pasa con un cuerpo ordenado? ¿ZP podría ser un cuerpo ordenado? ¿Un cuerpo ordenado puede ser finito? Pregunta. ¿Podría ser un cuerpo finito un cuerpo ordenado? Creo que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos Z5, entonces eso quiere decir que pues 5 es mayor a 0. Entonces si se suma un 1 a ambos lados, no, mentira, voy a tomar que 4 es mayor a 0, sí. 4 es mayor a 0, entonces si se suma el 1 a ambos lados. ¿Por qué 5 es mayor que 0? ¿Qué? ¿Por qué 5 es mayor que 0? No, me equivoqué. No, pero es cierto. 5 es mayor que 0. ¿Pero por qué 5 es mayor que 0? Bueno, porque si 4 es mayor a 0 y la sumo 1 a 4, entonces quiere decir que 5 sería mayor que 0, lo cual sería imposible. Claro, 1 es mayor que 0, porque 1 es 1 al cuadrado, y la propiedad me dice que el cuadrado de todo número, de todo elemento es mayor que 0. Entonces 1 es mayor que 0. O sea, eso significa que 1 está en P. Si sumo varias veces el 1, lo que voy a obtener es un elemento de P. Entonces todo número natural está contenido en P. ¿De acuerdo? Si todo número natural está contenido en P, por ejemplo 5 estaría en P, pero 5 es 0 porque esa es la clase, estamos en ZP, entonces a 5, ¿no? Entonces, un cuerpo finito no puede ser. Entonces, nota. K no puede ser un cuerpo finito. Pues supongamos lo contrario. Entonces, existe n en n tal que n por 1 es igual a 0. O sea, n por 1 se supone que es n veces 1, ¿no?
n por 1 es igual a 0. Imposible. Pues los números naturales están contenidos en P. Y ningún número puede ser igual a 0. Esto es lo que le llaman características. La característica de K tiene que ser 0. Un cuerpo finito tiene características distintas de 0, porque al ser finito no pueden haber infinitos números naturales ahí metidos, ¿no? Entonces, tiene que haber dos números naturales que se repiten, entonces la diferencia de ellos dos va a ser 0. Y la diferencia de ellos dos es un número natural distinto de 0. Digo, un número natural. Tomando el negativo, el más pequeño, el resto el más grande, el resto el más pequeño, me queda un número natural. Y ese número natural en el cuerpo es 0. O sea, el número natural multiplicado por 1, que es sumar tantas veces el 1 como el número natural tengamos. Ok, el 1 del cuerpo. Entonces la característica no puede ser distinta de 0, por esta razón. Entonces esa es una de las propiedades de los cuerpos ordenados. Tienen su característica igual a 0. Ojo, el hecho de que la característica sea igual a 0 no garantiza que sea un cuerpo ordenado. Los números complejos pueden ser un cuerpo ordenado. ¿Puede haber algún orden en los números complejos? ¿Sí? ¿Qué opina? ¿Usted? No, ¿Por qué? porque creo que no se cumpliría ciertas proposiciones. ¿Usted? ¿Qué? Ajá. Bueno, por la sencilla razón que el i, al elevarlo al cuadrado, ¿qué le está dando? Menos 1, y menos 1 no está en el cuerpo, y el cuadrado de todo número, digo, en el orden, y el cuadrado de todo número está en el orden. De todo elemento distinto de 0. Entonces los complejos no pueden ser un cuerpo ordenado, porque hay un elemento cuyo cuadrado no vive en el orden y es distinto de 0. Ok, en ese caso entonces tenemos que los complejos no es un cuerpo ordenado. Entonces vamos a introducir el valor absoluto. Definición. Ajá, notación. Sean x y elementos de K. Escribimos x menor o igual que y para indicar que x es menor que y o x es igual a y. ¿De acuerdo? Esta notación entonces significa que x es ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser una notación compacta que va a reducir el caso cuando x es menor que y o x es igual a y.
Entonces ahora sí estamos en condición de definir el valor absoluto. Para cada X. Definida por tu elemento X, lo va a enviar a X, si 0 es menor que X, y menos X, si X es menor o igual que 0. Entonces, ¿qué propiedad tiene el valor absoluto? Vamos a ver qué propiedad tiene el valor absoluto. Recuerden que cada vez que tengamos un objeto introducido, tenemos que, en lo posible, ver cuáles son sus propiedades relevantes o de interés o que nos resulten convenientes en nuestro desarrollo. Así que solo vamos a indicar aquellas propiedades que vamos a usar. Así que tenemos, nos vamos al contexto de las matemáticas 1 y vemos qué es lo que nos interesaba sobre el valor absoluto. Una de las propiedades del valor absoluto que nos interesaba, ¿cuál era? Que siempre era mayor o igual a 0. Siempre es mayor o igual que 0. O sea, ok. ¿Qué proposición sería? ¿Cuál era la proposición esta? Había borrado, creo que era la 3, ¿no? Esta es la 3. Ok. Uno, valor absoluto de X es mayor o igual que 0. Esto significa que 0 es menor o igual que ahí tenemos una propiedad entonces básica. Segunda propiedad es que ella se comporta de esta manera. Tercera propiedad que generaliza esta propiedad es cuarta propiedad quinta propiedad, esta es una de las más básicas, es la desigualdad triangular.
Esta es otra propiedad que con frecuencia se usa para el estudio del comportamiento de la composición del valor absoluto con ciertas funciones, ¿no? Y para estudiar el comportamiento del valor absoluto de funciones, digo. O de sucesiones. Y esta otra propiedad me dice cuándo puedo yo eliminar el valor absoluto. ¿De acuerdo? Y esa era la propiedad que ustedes acostumbraban a. Ok, no voy a entrar en detalle acá en la propiedad de esta propiedad. Esta, por ejemplo, se puede obtener a partir de esta. ¿Ve? Y ella sigue el mismo esquema de trabajo vista en matemática 1. Por ejemplo, ¿cuál de ellas les gustaría a ustedes verificar? La 6. No sé. Ok, y vuelvo y le digo, la 6 se obtiene de la 5. Entonces puede escribir así. ¿Sí? Sí. Entonces, desigualdad triangular me dice que esto es menor o igual que la suma del valor absoluto de este más el valor absoluto de este. En consecuencia, obtiene que x menos y es menor o igual que x menos y. ¿Sí? De igual modo, obtenemos esto. O y menos x, si lo prefiere. Y menos x que es el negativo de, pero el valor absoluto de un negativo coincide con el mismo, entonces me quedaría esto que está acá. ¿De acuerdo? Pero el valor absoluto o es este señor o es este que está aquí. Y por lo tanto el valor absoluto de esa diferencia es menor o igual que x menos y. ¿Sí? Entonces de manera directa se obtiene que nuestra propiedad se cumple. Una propiedad del valor absoluto es que describe el comportamiento de valores de diferencia entre valores. Eso lo vamos a escribir bajo cuando tenemos una desigualdad de esta naturaleza. Aquí vamos a escribir la proposición número 3, proposición número 4. ¿De acuerdo? Esto significa que el x o es mayor o igual que menos a o es menor o igual que a. ¿De acuerdo? Noten que a tiene que ser un elemento mayor que 0. Noten lo siguiente. Esto es directo, pero es potente. O sea, aquí no se mide qué tan fácil es la cosa para probarla, porque todas son triviales de obtener a partir de la definición. Lo que se trata es de la implicación que tienen esas proposiciones en el estudio posterior del desarrollo de ciertas teorías.
Entonces, vamos a ver cómo trabaja esto. El valor absoluto de x menor o igual que a implica esto. Ok, si x es un número mayor que 0, el valor absoluto de a sería, el valor absoluto de x coincide con x. Entonces, Y por lo tanto estaría aquí y es mayor que este porque este es un negativo. ajá, sí. ¿De acuerdo? Entonces él está por encima de cualquier negativo. Sí. Si él es menor que 0, el valor absoluto de x es menos x. Entonces menos x es menor o igual que a, menor o igual que menos a. Cuando multipliquen por menos a la ecuación, van a obtener por la propiedad que vimos de que se cambia el orden. Entonces me quedaría menos a menor o igual que menos x menor o igual que a. Y listo. Porque menos x es x. Entonces se obtiene eso que tenemos acá. Entonces fíjense, consecuencia. Entonces aquí tenemos algo así como especie de los intervalos y qué sé yo. Ok, esas notaciones también son válidas acá. Semiabierto, abiertos, etc. Esto se llama abierto. Ya tenemos entonces una introducción de objetos al cual nos adaptamos al vocabulario del análisis real. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Falta otro. A la derecha, a la izquierda. Completamente cerrado. Ah, No, ajá, ambos. Ok. Por ejemplo, si A es igual a B, ¿qué podemos decir de este conjunto? Es un punto. Ah, no, no, no. Que es vacío. Es vacío, no hay nadie. Bueno, Ajá. Definición. Sea A un subconjunto de K. Decimos que A está acotado en K si existen A y B en K con A menor que B, tales que A está contenido en AB. Esto es equivalente a decir que A está contenido proposición, ¿cuál? Proposición 5. Sea A un subconjunto de K con A no vacío. Las condiciones siguientes son equivalentes. Uno, A está acotado.
en K. 2. Existe A en K, A mayor que 0 o 0 menor que A, tal que X es menor que A para todo X en A. Bueno, esas dos cosas son equivalentes. Ok. Pregunta, ¿los números naturales estarán acotados en un cuerpo ordenado? Números naturales. Solamente inferiormente. ¿Cómo? Solo inferiormente, ¿no? Sí, Los naturales. de la pregunta. Yo hice una pregunta. Te está contestando otra pregunta que no hice yo. No, no he votado. No he votado. ¿Esa es la que no he votado? No, eso es otro superior. ¿Usted qué opina? De las cosas que hemos visto podemos inferir que los números naturales no son agotados. No. No podemos inferir. Sí podemos inferir que son Acotados acotados o en no los acotados. naturales. Podemos inferir que, que no están acotados en los naturales. Pero no ¿Cómo podemos- no? Agotado en K. Estamos hablando de agotado en K. Acotado en K, Ajá. no se puede saber. No. Bueno, por ejemplo, en los reales, para saberlo hay que tener la propiedad del... ¿cómo se llama? En los reales, El los supremo, números la propiedad naturales no suprema. son acotados. Eso lo sabemos. O sea, el orden Exacto, que... pero hace falta una propiedad que es la propiedad del supremo, que bueno, si se quita esa propiedad del supremo puede que no esté acotado en el número. Mire, pero ya yo le di el ejemplo. ¿Para qué ejemplo estábamos hablando de eso? El conjunto Ah, de... entre eso me jodí. Ajá. El segundo o tercer ejemplo. Tercer ejemplo, ¿no? Eso es ejemplo. Habíamos visto eso. Y eso para nuestro caso no significa que pi está por encima de n, cualquiera sea el n en n. De hecho, para cualquier elemento en q, más todavía. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los números todos están acotados. ¿De acuerdo? Entonces, valor absoluto de n es menor que pi, cualquiera sea el n en q. Entonces tenemos que los q están acotados en nuestro tercer ejemplo. Entonces eso da pie a nuestra definición. ¿Cuándo decimos que el cuerpo es arquimediano? Cuando los números naturales no están acotados. ¿Y cuando decimos lo contrario? Cuando ellos están acotados. Entonces tenemos la definición. ¿Por qué según el orden P?
Bueno, porque vimos que ahí había dos órdenes, el orden inducido por el orden de los números reales, y habíamos construido otro orden. Entonces, según un orden, él era arquimediano, y según el otro orden, él no es arquimediano. Digo, según el primer orden que dimos, él no es arquimediano. Ajá. Decimos que K es un cuerpo no arquimediano. Si todo pasa todo lo contrario, es decir, si N es no, aquí es no está. Si N no está acotado en K, si N está acotado, ¿de acuerdo? Y tiene la introducción de manera natural de los cuerpos arquimedianos y no arquimedianos. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora estamos en posición de... Correcto. Ah, pero ya se nos fue la hora. Oye, pero un momento, nadie me habla que era la 11:05. 11:04, empezamos que a las 10, ya tenemos más de media hora. Recuerden que las charlas son de media hora, ¿no? Puede ser. Ok. Entonces, le queda acá a nuestro compañero considerar una nueva charla o exposición. ¿De acuerdo? Entonces quedamos allí en cuerpo no arquimediano y cuerpo arquimediano. La cuestión es desarrollar todo un análisis en estos cuerpos. Veremos, por ejemplo, la noción de convergencia para sucesiones. Una sucesión a su n de términos en K se dice que converge a n si para todo epsilon en K existe un n en n tal que la diferencia a partir de cierto n, la diferencia de los términos de la asociación y L están por debajo de epsilon. Ahora bien, esta cosa, ¿cómo se traduce en nuestro esquema de trabajo? Según los contornos esos que tenemos allí. Noten, nosotros hemos visto que A menos L es menor que epsilon. Ah, no, acá, aquí falta algo. Para todo epsilon acá, con epsilon mayor que 0, existe un n en n. Claro, porque si voy a tomar ese y tomo lo negativo, eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Existe un n tal que... Entonces, vamos a ver, ¿qué significa? Vamos a ver, voy a elegir un punto que tenga esta propiedad. Para que ese punto tenga esa propiedad, eliminar el valor absoluto, eliminar esto. ¿De acuerdo? Sí. Eso es lo mismo que hacer esto. Y eso según aquello que es, no solamente acotado, me está diciendo que esto está aquí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la noción esa de límite? Me está diciendo que a partir de cierto valor ADN, digo, a cierto valor natural, todos los valores están aquí dentro de la sucesión. Eso significa que cualquiera sea el entorno al cero, me voy a encontrar con
me voy a encontrar con el hecho de que todos los elementos de la sucesión están dentro de ese entorno, salvo un número finito. Eso es lo que te está diciendo. Entonces tenemos una noción topológica para estudiar el problema de convergencia. Entre las convergencias a un punto L vamos a estudiar esta particular. Que sería cuando L es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué es en particular? Porque vamos a introducir la noción de sucesiones de Cauchy. Y vamos a establecer una relación de equivalencia entre sucesiones de Cauchy. Y eso nos va a llevar a la noción de cuerpo completo, la completitud, tal y como se construyen los números reales a partir de los números racionales. Y tendremos entonces los números reales, una construcción particular de nuestro esquema de estudio, mucho más general. ¿De acuerdo? Entonces eso será objeto de estudio. Y también si tenemos a disposición estos conceptos de sucesiones convergiendo a puntos, tenemos una manera de cómo abordar el tema del límite de funciones. Entonces, cuando tenemos una función, por ejemplo, tenemos una función de k en k, ¿sí? Y tenemos un punto L de k y un punto A también. Bueno, tenemos A y L puntos de k. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado del límite en matemática 1? Que para todo eso no mayor que 0, Para todo es mayor que 0 en el cuerpo. Entonces, todo lo vamos a cambiar de los reales al cuerpo K, con el cual estamos trabajando. Entonces, el cuerpo no tiene que ser los reales, pueden ser los números racionales, puede ser el que construimos recientemente, ¿de acuerdo? Y nuestra definición de límite va a funcionar de la mil y una maravilla. Y vamos a probar que el límite de existir el límite es único. También vamos a abordar el hecho de qué pasa con el comportamiento de la suma de funciones, producto de funciones, ¿de acuerdo? Etcétera. Y vamos a ver que el límite de una suma es la suma de los límites. Vamos también a abordar el tema de el límite de un cociente, cuándo el límite de un cociente existe. Todo eso lo vamos a abordar gracias a este esquema, porque vamos a establecer un enlace entre esta noción y esta noción que está acá. Y con punto, y sería A. Entonces, consideramos las sucesiones de términos, lo que vamos a probar esto. Si tenemos una sucesión que converja a, entonces cualquiera sea, esto ocurre si solo si, esto va a ocurrir, eso es lo que vamos a probar, cualquiera sea la sucesión a su n que converja a A. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema de trabajo ya nosotros podemos maniobrar, trabajar. Esto que está acá se escribe así, ¿no? Decir esto es lo mismo que decir esto. O sea, esto significa esto. Y entonces, trabajando en este ambiente podemos lograr abordar temas, por ejemplo, como que cuando una serie converge. Trabajaremos el caso de series convergentes en cuerpos no arquimedianos y vamos a establecer un resultado muy interesante que no ocurre en los cuerpos arquimedianos, que es que una serie, si converge, en términos generales, ¿qué pasa con él? Matemática 1,
Bueno, la cuenta matemática 4. ¿Qué pasa? Tiende a 0. Si una serie converge, los términos generales se tienen que ir a 0. Eso también va a ocurrir acá. La serie, los términos generales se tienen que ir a 0. Pero vamos a tener algo más. Vamos a tener que el resultado recíproco es cierto para cuerpos no arquimedianos. Y vamos a probar que en general la sucesión armónica no converge. Mira, la sucesión armónica no converge en cuerpos no arquimedianos. Cosa que no sabemos porque todavía está. Pero lo que sí sabemos es que en los reales la sucesión 1 sobre n, digo, la serie 1 sobre n, con términos general 1 sobre n, digo. La serie con términos general 1 sobre n no converge. Eso lo sabemos, ¿no? Sí. Vamos a probar que en general la serie 1 sobre n no converge. En general, en cuerpo arquimediano y no arquimediano. En cuerpo no arquimediano vamos a probar que esta sucesión no se va a cero. En los no arquimedianos esta sucesión no se va a cero. Y por lo tanto la serie no converge porque en los términos generales tienen que ir a cero. Entonces, bueno, esa es las posibles tentativas de nuestra futura charla. Ok.